Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo funciona nuestra herramienta GESmart en el control de los tiempos de los trabajadores y de los pedidos. Tenemos que tener en cuenta que para analizar el beneficio que nos genera un pedido de todos los que hacemos, hay tres caminos, tres vías importantes que tenemos que investigar. Una es la mano de obra para la ejecución de ese pedido, otra son las compras y otros son los gastos asociados o gastos generales del mismo. Hoy vamos a centrarnos en uno de esos parámetros, los tiempos tanto de los trabajadores como de los pedidos. Nosotros vamos a intentar, a lo largo de este vídeo, vamos a intentar resolver cuestiones o vamos a intentar comentar cuestiones como cuántas horas le hemos dedicado a un trabajo, o sea, cuántas veces vemos un pedido y decimos, a este pedido no se le ha ganado. Hay que analizar por qué no se le ha ganado. Entonces, una de las preguntas que vamos a intentar resolver va a ser cuántas horas le hemos dedicado a un trabajo. ¿Cuántos trabajadores han intervenido? Por otro lado, vamos a intentar saber cuántas horas ha trabajado un trabajador nuestro. O sea, es decir, durante un mes nuestros trabajadores hacen diferentes pedidos, hacen diferentes faenas dentro de los diferentes pedidos que podemos tener. Claro, lo más importante es saber cuántas horas ha echado al cabo del mes ese trabajador. Pero lo bueno es que sea algo instantáneo. Vamos también a intentar resolver esa pregunta. También hay algunos clientes que nos han preguntado cuál es la máquina que más usamos. Es decir, vamos a suponer que tenemos en nuestro taller dos máquinas que hacen la misma función, una más vieja, otra más nueva. Pues entonces en todo momento nos interesará saber cuánto tiempo están funcionando cada una de ellas, porque aquella que tenga unos gastos más bajos de mantenimiento o de cualquier otro tipo deberá ser la máquina que más deberemos de usar. Entonces nosotros podemos llegar en un momento determinado hasta que el sistema sea capaz de decir al trabajador que se vaya a una máquina o a otro, dependiendo de cuál es la que a nosotros nos interesa. Otra cosa también muy importante es el control de la asistencia de los trabajadores al taller, y más si utilizamos por ejemplo el tema de turnos, ¿no? O sea, saber en todo momento el trabajador a qué hora llega, a qué hora sale. O sea, no el hecho de que de dudar de la palabra de nadie, sino pero que sí que sea un sistema sin sentimientos, como puede ser un ordenador, un PC, el que controle dicha asistencia de una forma fácil e intuitiva. Tenemos que tener en cuenta que para intentar resolver todas estas cuestiones, nosotros estamos funcionando con nuestra herramienta GESmart, que es un software desarrollado para marmolistas, canteros, empresas de árido, que está en la nube. ¿Que está en la nube? ¿Qué quiere decir? Que está en la nube quiere decir que cada uno de nuestros clientes, ya sean pequeños, ya sean grandes, pues tendrán un servidor en la nube donde ellos se conectarán para realizar las diferentes funciones que tengan que hacer. Tradicionalmente, las empresas dedicaban una parte de su inversión a comprar una herramienta y probarla. ¿Cuáles eran los problemas de eso? Que si después la herramienta, por la razón que sea, no se ajusta, o las dependencias que tenemos del hardware o las dependencias que tenemos del sistema operativo no son las correctas, muchas veces el sistema puede ser que no funcione. Nosotros desde GESmart desde Delta Gestión, intentamos con GESmart intentar una llave en mano para el marmolista. Es decir, desde el primer día el marmolista se puede conectar y puede empezar a utilizar nuestra herramienta. Ni cabe que a la herramienta, por estar en la nube, se puede conectar un PC, se puede conectar un portátil, se puede conectar una tablet, se puede conectar un teléfono, en fin, hay una impresora, diferentes sistemas que hacen que de alguna forma el empresario esté comunicado en todo momento con sus datos. Dos casos, por ejemplo, un marmolista pequeño puede ser aquel que tenga una persona en administración, pero después él desde su casa necesite controlar pues cómo van los pedidos, cómo van los ingresos o cómo van el stock del material.
Otro caso puede ser aquellas empresas que ubicadas en un sitio tienen diferentes sucursales en otros sitios. Aquellas empresas que, por ejemplo, tienen una central localizada, por ejemplo, en Granada, y luego tienen pues un almacén en Barcelona y un almacén, por ejemplo, en La Coruña. Automáticamente, con este sistema, no tendrían nada más que empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Hay que recordar que Gemar es un software dedicado tanto para empresas pequeñas como empresas grandes como empresas medianas, y es un software en constante cambio, está en constante evolución. ¿Por qué? Pues porque la demanda que nos hacen los usuarios para rentabilizar sus negocios son cuestiones que nos hacen a diario. Partimos de esto, vamos a tener en cuenta un parámetro importante. En los trabajadores, tradicionalmente, la toma de datos de las horas que dedica un trabajador dentro de una fábrica, si nos damos una vuelta por alguna fábrica, el modo operandi es muy parecido. O sea, lo que hay es un jefe de taller. Ese jefe de taller se encarga de recoger una especie de partes, boletos, donde el trabajador especifica cuántas horas he estado dedicándole a cada trabajo. He estado horas puliendo, he estado horas cortando, he estado horas limpiando, en fin. ¿Qué sucede? Que el jefe de taller es el que, entre comillas, debe controlar que esas horas sean verdad. Automáticamente, cuando él coge todos esos boletos se los dan al departamento de administración, y luego hay una persona, generalmente, que vuelve a picarlos todos para calcular las diferentes sumatorias de cada uno de los trabajadores, de cada uno de los pedidos, para controlar, por ejemplo, algo tan sencillo como que pagarle a cada trabajador por las horas que ha hecho. Pero claro, aquí tenemos una cosa muy clara. Lo primero que nos vemos es que por el método tradicional, el trabajador dice: he trabajado 2 horas, y son 2 horas que se apunta. A lo mejor ha trabajado 2 horas y 10, o a lo mejor ha trabajado 2 horas, 1 hora y 40. Entonces, por el método tradicional que estamos viendo, eso que implica que generalmente hay un reajuste de horas que, bueno, pueden beneficiar a uno o pueden beneficiar a otro. Tradicionalmente nos encontrábamos con partes de producción como el que tenemos en pantalla, o sea, un número de pedidos, un número de partes, el trabajador, y luego se especificaba por las cosas que había estado haciendo. Se había estado puliendo, se había estado colocando, se había estado midiendo, pero todo eso manual. O sea, el trabajador, esos tiempos podían ser correctos, podían ser de alguna forma erróneos. En otros pasos, pues por ejemplo, teníamos otros formularios como este, donde se decía el trabajador, la hora y la fecha en la que, pues por ejemplo, ha empezado a trabajar o ha salido del trabajo, para controlar las horas activas reales. U otro como este, donde se especificaban las horas de cada día de la semana. ¿Vale? Pero claro, todo esto conlleva a que el sistema, primero vemos que con el sistema que estamos hablando, la hora, o sea, el control de las horas lleva implícito que, por ejemplo, tienen mucho tema manual. O sea, una hoja se puede perder, una hora se puede añadir cuando no es correcta, en fin, parámetros que no son controlables. Por otro lado, vemos el gasto de personal tan grande que lleva una empresa para controlar esto. Es decir, primero lo controla una y luego lo pica otra. O sea, ¿no sería más fácil tener a lo mejor un ordenador con una pantalla táctil en una zona donde todo el mundo pueda acceder, y que cada vez que una persona fuera a entrar o a salir del negocio, o cada vez que una persona fuera a trabajar en un pedido, se lo anotara de forma manual, con un dedo, y automáticamente algo intuitivo? O sea, hablamos de intuitivo, pantallas como pueden ser esta o pantallas como pueden ser esta. Son 2 pantallas diferentes, ¿vale? Pero claro, en fin, estas cuestiones son cuestiones que en la evolución están presentes. ¿Por qué? Porque el ordenador, en el fondo, es un sistema que no tiene sentimientos. Para él, si una persona empieza a trabajar a las 4:15, empieza a las 4:15, no empieza a las 4. Y si una persona termina a las 10 de la noche, termina a las 10 de la noche. No termina ni a las 11 ni a las 9. Entonces, es como tener un vigilante por un costo muy bajo, que automáticamente va a hacer que tanto el jefe de producción haga otras faenas, como la persona de administración controle otras cosas. Entonces, con este control que estamos hablando de las horas de los trabajadores,
Luego podemos tener formularios como este. Formularios que se van automáticamente actualizando. Por ejemplo, vemos ahí que hay un trabajador que ha entrado a trabajar a las 16:14 de hoy, que está trabajando en el pedido 808. Y vemos otro trabajador que también está trabajando, que son los dos que tenemos abiertos, en otro pedido que es el 809. Pues ahí tenemos dos trabajadores que están trabajando. Por otro lado, este informe nos está diciendo que las horas acumuladas, por ejemplo, del segundo trabajador son 3,93 horas. O sea, ya sabemos que en 2 días, pues esta persona ha trabajado esto. Para su liquidación mensual al final de mes, pues nos dará una aproximación. Si ahora vemos la rentabilidad de un pedido, pues automáticamente podemos tener otro formulario como este. Perdón, me equivoco. Este, ¿vale? Entonces, en él vemos, por ejemplo, un pedido, el 808, tiene un tiempo estimado de 10 horas en hacerse. Y él trabaja, y ya le han echado 3 trabajadores, 3,45 horas. Aparece en azul, lo cual quiere decir que todavía está lejos del tiempo estimado en el que se tiene que terminar. El segundo trabajo, el 809, vemos que se han trabajado ya 3,98 horas. Y el tiempo estimado son 2 horas. Aparece en rojo, ¿por qué? Pues porque ya estamos, según el tiempo estimado que hayamos visto, ya estamos perdiendo. Estos informes son muy importantes. O sea, este en concreto, en algunos casos, en algunos clientes lo tenemos desdoblado en 2. O sea, desdoblado en 2, donde en uno van los pedidos que van bien y en otro van los pedidos que ya van en rojo, para que automáticamente pues no se tomen represalias, sino solamente se diagnostique por qué. Puede ser por ejemplo un descuido del trabajador que no ha picado, puede ser porque se ha roto una máquina, que se ha roto una pieza, miles de cosas, pero también puede ser porque el trabajador no estaba haciendo su trabajo. Entonces son cuestiones mediante las cuales automáticamente podemos controlar bastante información. Todo esto viene mediante esta toma de datos. Por ejemplo, uno de los trabajadores va a finalizar su trabajo, porque entró a las 4:15 y ya son en este momento las 6:21 y él se tiene que ir. Entonces, tan sencillo como él llega con su dedo, le da a finalizar, el sistema le dice, estas preguntas se pueden quitar, estos avisos, ¿vale? Le dice que lo primero que debe hacer es introducir el código de barra, entonces del pedido, entonces él coge su pedido y lo pasa por donde está el código de barra. Y automáticamente vemos que el trabajo es el 809 en el que está trabajando. Y ahora a continuación nos solicita que metemos el código de barra, lo mismo. O sea, cada trabajador tendrá una tarjetita con su código de barra. Y automáticamente, pues lo único que tenemos que hacer es picar su tarjeta, que los tendremos en unos carnets o como se quiera ver, y automáticamente nos dice eso, y estaba trabajando en esta zona. Aceptamos y nos pide si queremos un justificante o no. Vamos a ver, si le dice que no, pues ya está. Su justificante es para que el trabajador sepa, tenga un justificante del tiempo que está realizando en cada una de las faenas. Si se quiere sí, si no, no. ¿Vale? Entonces, ahora tan sencillo, cogemos y vemos, por ejemplo, en pedido, nos actualiza y vemos que automáticamente ya el parte este ya va por 6 horas, antes eran 3. Vemos que el trabajador entró a las 4 y se ha ido a las 6:22. O sea, el tiempo este se calcula en 2 horas y 9 y 0,9, ¿vale? Automáticamente se suma. Este trabajador, que es Juan Carlos, si consultamos cómo va de tiempo durante el mes, vemos que Juan Carlos lleva ya 6,02 en 2 días de horas acumuladas de trabajo realizado. Ha estado en este pedido, está en este pedido, trabajando en esta zona, o sea, lo tenemos en todo momento más o menos controlado. Y tenemos el otro trabajador que sigue funcionando, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces vamos también a cerrar el segundo parte. Para ello, por ejemplo, vamos a utilizar otra toma de datos diferente a esta. O sea, son tomas de datos. En esta, por ejemplo, la diferencia radica en que el trabajador no tiene código de barra. El trabajador no tiene código de barra y entonces, al no tener código de barra, pues el sistema lo que hace es que pica con su dedo en donde él quiere
qué trabajador es. En este caso, como era José Miguel Navarro, que es Pepe, entonces en vez de meter un código ahora, él con su dedo pica en Pepe y le dice que está trabajando aquí y acepta. No queremos justificante, ¿vale? En 2 segundos hace este tema. Entonces, si por ejemplo vemos el trabajador, ¿vale? Vemos que este trabajador tiene ya 4,36 horas que está trabajando aquí, ¿vale? Ahí tenemos el tiempo que ha echado, cuando empezó, cuando terminó. Y de la misma forma, en los pedidos vemos, ¿vale? Como aquí ya tenemos 7,81 horas, ya nos estamos acercando al tope de 10, ¿de acuerdo? Todo esto, ¿cómo se controla? Desde Gmap tenemos una zona donde cada trabajador tiene su código de barra asociado para identificarlo en todos los procesos, donde cada pedido tiene también asociado su correspondiente código de barra. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y donde vemos como, por ejemplo, en este caso, en este pedido, en este campo se rellena el tiempo estimado, que lo rellenará seguramente el jefe de producción, que sabrá el tiempo que tiene más o menos calculado para hacer el trabajo que ya se le va a pasar a la gente de taller mediante el despiece que se tenga, ¿vale? Y eso es lo que queríamos ver hoy. Hoy queríamos ver cómo Gmap es capaz de tomar datos